Yo no digo que uno tenga que ser una roca en un mundo de cristal porque le vas a hacer daño a otras personas. Claro. Pero tampoco tú te tienes que volver de cristal también. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con CatholicNet y Cusic Studios. Episodio 13 de God's Plan. Estoy feliz, padre. Ya son 13 capítulos. De verdad que cómo ha avanzado rápido el proyecto. Y bueno, me alegra mucho seguir acá, compartiendo anécdotas, compartiendo historias y por supuesto, bueno, esas anécdotas acompañadas de un tema central para ayudar a los demás. Grand Blackness, sí, la verdad ha pasado rápido el tiempo. Pero me ha gustado mucho. Yo creo que además he escuchado comentarios muy bonitos de personas que en verdad ni me lo esperaba. Personas incluso para nada religiosas, pero que me han dicho que igual agradecen bastante este mensaje. Sí, padre. Hoy tenemos un tema que a mí la verdad me gusta porque yo creo que me siento hasta identificado un poquito. Lo voy a reconocer, lo reconozco. Me siento identificado con el tema. Y es cómo lidiar o cómo convivir con gente susceptible. La susceptibilidad. Ok, vamos a... ¿sabes? Es un trabalenguas ahí. Porque bueno, la pregunta también la voy a acompañar de que si realmente hoy en día la gente es más susceptible, porque vemos que hoy en día la gente se suele ver afectada en cosas tan simples como una comiquita, como una película como La Bella Durmiente, que es de hace mucho tiempo y que hoy en día la gente como que le pega ese tipo de cosas y tanto así que hacen manifestaciones para que ese tipo de cosas sean eliminadas, que se borren. Y eso habla también de que la gente hoy en día es más susceptible. Padre, ¿qué opina usted? ¿Por qué la gente hoy en día es tan susceptible? Bueno, realmente yo no sé cómo era la gente hace 50 años. Ni siquiera me acuerdo cómo era la gente hace 20 años. Entonces no sé si realmente la gente es más susceptible ahorita. Pareciese que sí. Pareciese que sí. Sobre todo en mi trabajo con los jóvenes, sí me veo rodeado de jóvenes que son muy susceptibles. Y sí, pareciese que sí, pero yo creo que hay varios temas. Primero, yo siento que sobre todo en los jóvenes hay un tema de ingenuidad. Es decir, hay veces son muy ingenuos. Piensan que todo les tiene que salir bien, que todo el mundo los va a querer, que le van a caer bien a todo el mundo. Y realmente el mundo no es así, el mundo es duro, el mundo muchas veces no le caes bien a alguien y muchas veces hay gente que te hace daño y tus proyectos hay veces hay cualquier cantidad de imprevistos que hace que salgan mal. Entonces hay veces esa ingenuidad hace que la gente sea un poco más susceptible. Luego, otro tema que veo es, hay veces se toman las cosas de manera como muy personal. Entonces, como que el otro día escuchaba a un psicólogo que estaba en una entrevista y decía que de repente, imagínate que vas caminando por la calle y una persona que vive en la calle, así todo sucio, andrajoso, tal vez borracho, te insulta. Pues lo normal sería que tú escuches el insulto y pienses, bueno, esta persona se ve que no está bien y la provocó a insultarme, pero realmente uno no se da mala vida con eso. Claro. En cambio, si uno realmente se molesta wow, esa persona quién es para humillarme y yo no puedo permitir eso, como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué te lo vas a tomarte personal? Claro, Esa claro. persona en realidad ni siquiera te conoce. Y otro tema que veo es que hay veces la susceptibilidad puede venir de heridas, de complejos, de mecanismos de defensa, que siempre han existido, pero tal vez hoy en día las personas eh, los tratan como, hay veces como con mucho drama, hay veces yo noto que entre los mismos jóvenes las conversaciones como que se cuentan cosas que por lo menos antes yo no le hubiese contado a mis amigos, o sea, tú realmente no les dabas tantas vueltas muchas veces a los problemas, o sea, sí es bueno ser consciente de las heridas que uno pueda tener, pero tampoco vivir constantemente como que lamiéndose esas heridas de una manera que tal vez te hace daño. Sí, padre. ¿Y cómo podemos convivir con esas personas? ¿Cómo podemos tratar si tenemos quizás una persona muy cercana, un gran amigo que es muy susceptible, quizás inclusive un familiar cercano, puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, que es muy susceptible? ¿Cómo podemos manejarnos con ese tipo de personas?
Sí, realmente a mí me ha tocado trabajar y vivir con personas sumamente susceptibles. Es algo difícil, bien difícil. Y se me vienen a la mente varias cosas. La primera, tenga a alguien de confianza que te pueda dar a ti su punto de vista sobre lo que está sucediendo. Entonces, cuando viene esa persona susceptible y te dice que algo es negro, Ok. tú vas y tal vez tú lo ves gris. Pero entonces tú vas con un tercero y le dices, mira, esta persona me está diciendo que esto es negro, pero yo lo veo gris. ¿Tú cómo lo ves? Porque muchas veces las personas susceptibles no ven la realidad de manera objetiva. Y entonces a uno le ayuda a tener a otra persona cerca en donde uno pueda realmente no dudar tampoco de la capacidad de uno de ver la realidad. Entonces eso es sumamente importante. Tener a alguien que te ayude. Después, la otra cosa. La persona susceptible, hay veces, sufre porque tiene como una agenda distinta que el resto del equipo, de la familia, de la comunidad. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú estás en un juego de fútbol, que a ti te encanta el deporte. Ok. Tal vez lo que tú quieres hacer es ganar el juego, meter goles. Pero tal vez la persona susceptible, lo que tiene en su agenda, lo que quiere es que le pasen el balón. Ujú. Entonces, resulta que tú metes gol, vas ganando, pero la persona está frustrada, está triste porque no le han pasado el balón. ¿Me entiendes? Cuando tú en realidad sabes que, bueno, que el balón va en función de si realmente nos ayuda a ganar, nos ayuda a meter goles, pero si no, ¿para qué se lo vamos a pasar? Entonces, ese tipo de cosas, tú tienes que descubrir cuál es la agenda, cuáles son las expectativas de esa persona y ver si son legítimas. Hay veces esas personas están esperando mucho de los demás y los demás ni siquiera nos estamos dando cuenta. Entonces ayuda a clarificar, comunicarse para ver cuáles son sus expectativas y si nosotros realmente podemos satisfacer esas expectativas. Otra cosa es no hacerte una ilusión de que tu relación con esa persona va a ser perfecta. O sea, cuando llegue un problema, si tú hayas hecho un gran esfuerzo por no hacer sufrir a esa persona y todo eso, no te eches demasiado la culpa. O sea, realmente son personas que cada cierto tiempo necesitan un drama en su vida y que muchas veces no depende de uno. Uno puede ser San Francisco de Asís y aún así esa persona tal vez va a tener ese problema. Claro. Entonces uno no se debe frustrar demasiado. Uno debe intentar amar a esa persona, ayudar a esa persona, pero no tienes por qué ahogarte en el Apegarte. mismo vaso de agua que se está ahogando esa persona. Claro. Si esa persona se está ahogando en un vaso de agua, no tienes por qué ahogarte tú también. Padre, y otra cosita, y yo dije que me sentía identificado con este tema porque a veces yo debo confesar que soy un poco susceptible también con algunas situaciones, ¿no? Muy particulares, pero lo soy. ¿Cómo hago si yo identifico que soy susceptible a algunas cosas? Cómo debo cambiar eso? ¿Cómo debo empezar a mejorar en ese sentido? Bueno, yo creo que primero ver cuál es la raíz, ver si hay algún trauma, alguna herida, algo que hace que seas más susceptible de lo normal y pedir ayuda. Porque no es justo que uno por no pedir ayuda, por no trabajarse, por no superar sus cosas, entonces esté haciendo sentir mal a los demás de que son culpables de todo lo que uno sufre y todo eso, eso tampoco es justo. Claro. Entonces uno, bueno, pedir ayuda y trabajarse. Segundo, algo que a mí me ha ayudado es buscar siempre el juicio más benevolente con la gente. Entonces, imagínate que a ti, un día tú llegas a un sitio y alguien no te saluda. Ok. Entonces tú puedes pensar que no te saluda porque le caes mal, porque te odia, Ah, bueno. porque realmente esos momentos es que has pasado como que feliz con esa persona, realmente ha estado actuando, en verdad es un hipócrita. O tú puedes simplemente decir, probablemente ni me vio. Probablemente no se dio cuenta. O probablemente está teniendo un mal día y no le provoca saludar a nadie. Claro. Pero siempre intentar buscar el juicio más benevolente. Eso ayuda a que uno vive más tranquilo, con más paz. Y muchas veces aciertas en ese juicio. Otra cosa importante es conocerte. Realmente tú tienes que saber cuándo estás más susceptible, cuándo tienes como que tu tanque de tensión lleno. Y entonces tú tienes que buscar la manera de saber vaciar ese tanque. Puede ser haciendo ejercicio, puede ser viendo una película. Cada quien tiene su propia manera, pero tienes que conocerte y saber en qué momentos, en qué ocasiones tú sueles ser más susceptible. Y después, algo sumamente importante es
O por ejemplo cuando el padre Elías adiós. No, no. Sí, exacto. Por ejemplo, como cuando yo te regaño. Tú ahí tienes que tener el juicio más benevolente y tú ahí también tienes que decir, bueno, realmente el padre lo hace porque me quiere. Claro, El claro. padre sabe bueno, que yo puedo mejorar en algo. ¿Me entiendes? Exacto, exacto. Y también, algo sumamente importante es darte cuenta que, o sea, que tú eres el que tiene el problema. Es decir, entonces pasa algo y entonces tú de alguna manera dices, probablemente estoy exagerando. Probablemente estoy exagerando. Hay una historia que me gusta mucho. No he contado ninguna historia hoy. Qué raro. Sí, Hay sí, una sí. historia que me gusta mucho que habla de un rey. Que este rey le estaba yendo muy bien. O sea, la gente de ese reinado lo amaba, tenía muchísimas riquezas, sumamente próspero. Sin embargo, un día vino un sabio a verle y este rey le pidió que por favor le dejara una enseñanza, un consejo. Este sabio escribió algo en un papel, se lo dio y le dijo, quiero que leas esto en el peor momento de tu vida. Cuando realmente estés muy mal, quiero que guardes este papel en un sobre y lo abras solo en ese momento y lo leas. El rey dijo, bueno, está bien. Pasaron los años y hubo una especie de golpe de estado con este rey, le quitaron su reino, el pobre rey perdió su familia, perdió su dinero, perdió su reinado, perdió todo, se tuvo que ir a un bosque, a una cabañita escondido para que no lo maten. Y estando en esa cabañita, dijo, bueno, vamos a abrir el sobre. Lo abrió y en el sobre, en el papel decía, esto también va a pasar. Es decir, sí, va a ser un periodo muy duro, así como tuviste un periodo muy bueno, pero ya, también va a pasar. Y yo creo que esta historia es muy buena cuando uno está como que sobre reaccionando, cuando uno está sufriendo demasiado por algo, uno decirse, esto también va a pasar. O cuando uno está muy preocupado, incluso cuando uno le está yendo muy bien, esto también va a pasar. A mí esa historia me ayuda mucho, porque el hecho de que tú te puedas proyectar ya en una situación en donde ya eso pasó, tú ya te puedes proyectar fuera de esa situación, eso ya ayuda. Tú puedes estar sufriendo, pero el hecho de ya tú proyectarte y decir, sí, se va a acabar, eso ayuda. Muchas veces cuando estamos sufriendo, el peligro es pensar que vamos a sufrir de esa misma manera, que nuestra vida va a cambiar por completo. No, va a pasar, la vida va a seguir. Entonces, eso yo también lo recomiendo mucho. Miren, increíble historia y bueno, sí, concuerdo con eso de esa nota está interesante, ¿no? Porque quizás ahí el rey esperaba otra respuesta, como una medicina, pero es tan sencillo como pensar eso. Pero padre, una vez sabiendo todo este tipo de cosas, eh, eso obviamente nos llena de mucha más formación, pero no puede ser como un arma de doble filo, como en su momento llegar inclusive a ser personas insensibles, como que, bueno, No, bueno, no necesariamente. no importa. Puede haber la tendencia. O sea, yo no estoy diciendo que desprecies a las personas que sean muy susceptibles. No, no, O no. inclusive con nosotros mismos, o sea, tipo, bueno, pasó esto, bueno, ya, ¿qué tanto? O sea, no. O sea, yo O sea, por uno lo sí menos, a mí me ha ayudado mucho siempre en mi vida en general, tanto en las cosas espirituales como en las cosas más humanas, siempre me ha ayudado demasiado como criterio, como modelo de vida, el ejemplo de Jesucristo. Uno en el Evangelio ve que Jesucristo era una persona sensible. Jesucristo en varios momentos lloró. Lloró claro, cuando murió Lázaro. sí. También en el huerto de Getsemaní sintió una gran angustia. Era una persona sensible. Sin embargo, era una persona que hablaba con seguridad. Lo vemos en tantas discusiones con los fariseos, con los saduceos. Y uno ve la virilidad con la que Jesucristo va a su pasión y muerte. O sea, realmente, o sea, recibió flagelazos, lo crucificaron y uno ve a Jesucristo ahí. Incluso a María la vemos al pie de la cruz viendo como su hijo es crucificado. Entonces yo creo que también hay una belleza en ser sensibles y sí, muchas veces sufrir, pero también saber sufrir en silencio. No hacer demasiado drama de las cosas que nos pasan. Yo no digo que uno tenga que ser una roca en un mundo de cristal porque le vas a hacer daño a otras personas. Claro.
pero tampoco tú te tienes que volver de cristal también. Padre, bueno. Me gustó ese ejemplo, ¿no? Pero usted se considera como de cristal, de piedra, de madera, ¿cómo? No, más como una almohada que puede recibir golpe parejo, pero intenta no hacerle daño a nadie. Una almohada donde puedes poner el cristal, intento no hacerle daño, pero tampoco no considero sinceramente que yo sea de cristal, no creo. Es correcto, padre. Espero ser como una almohada, tal vez no. Tal vez te he hecho daño cuando te regaño, no sé. No, padre, tal vez he sido una roca contra no, ti. yo creo, yo creo que sí soy un poco susceptible. Sí, Y bueno, bastante. Mucho. Lo certifico. Sí, que lo diga el padre Elías. Por eso dije que ojo, yo lo aclaré desde el principio. Yo dije que me sentí identificado con este tema. Así que voy a tomar bastante nota de todos esos tips. Y espero que ustedes también, no solamente si usted es susceptible, sino también si convive con alguien que constantemente se suele ver afectado por situaciones. Así que espero que haya podido llegar ese mensaje que queremos. Nuestra meta, por supuesto, era darles ese tip para poder convivir con personas susceptibles y si usted es susceptible, también convivir con esa susceptibilidad interna que usted pueda tener. Así finalizamos este podcast por el día de hoy. Por supuesto, agradeciendo siempre a las personas que nos escuchan, que nos ven a través de YouTube, que nos repostean en las redes sociales, porque muchas veces tenemos fieles personas que nos repostean siempre, escuchan el podcast y una frase, citan la frase y citan el podcast y de verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Espero que esto les pueda ayudar en algo. Si no sean susceptibles, no se sientan mal con nada de lo que hayamos dicho y que Dios les bendiga. Pendiente y vista.